Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches. México ha desplegado fuerzas militares en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass en Texas, esto para frenar el paso de miles de migrantes. Mientras aquí en los Estados Unidos la próxima administración se prepara para deportaciones masivas y un cierre de la frontera antes de lo que se esperaba. Francisco Cobos está en Mission, Texas. Llegaron sorpresivamente y se acomodaron a lo largo del río Bravo. Militares mexicanos formaron así una barrera para impedir el paso de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, apresurados por el próximo cambio de gobierno en Estados Unidos. Los devuelven a las malas o a las buenas, se devuelven los que han tratado de cruzar. La frontera de Piedras Negras había visto un incremento considerable de migrantes en las últimas 2 semanas, con numerosos grupos que no se veían desde hace 2 años. La vigilancia desalentó a algunos migrantes que dijeron estar exhaustos de su travesía de meses desde sus países de origen. La verdad tengo más ganas de regresarme y estar con mi familia y mis hijos que cualquier otra cosa. La zona también está estrechamente vigilada por elementos de la Guardia Nacional de Texas en el lado estadounidense. El aumento en la vigilancia obligó a los migrantes a intentar cruzar por zonas más alejadas y peligrosas. Una sola cosita, lo vamos a lograr, te lo estoy diciendo, no estamos en gente. El único guía aquí es Jesucristo. La vigilancia mexicana se da al mismo tiempo en que colaboradores de Donald Trump anunciaban que el cierre de la frontera y las deportaciones masivas serán el mismo día en que juramente como presidente. Esto a diferencia de su primer mandato en 2017, cuando tardó 5 días en emitir un decreto para construir el muro fronterizo y 7 días en prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países musulmanes. Será la velocidad de la luz en el momento en que el presidente Trump ponga su mano sobre la Biblia, la ocupación termina y comienza el día de la liberación. Definitivamente van a ser los migrantes, como lo fue el presidente anterior, peón en un ajedrez bilateral. Peones que van a estar todavía sufriendo las consecuencias de decisiones de liderazgos tóxicos. En Mission, Texas, Francisco Cobos, Univisión. Las restricciones migratorias siguen siendo el centro de la agenda del presidente electo. Uno de sus argumentos es limitar el ingreso de indocumentados al país para mejorar las oportunidades laborales y los salarios de los estadounidenses, algo que enfrenta cuestionamientos por parte de expertos en economía. María Molina aborda este tema desde Washington, D.C. La deportación masiva más grande de la historia ha sido ampliamente anunciada por Donald Trump y miembros del Partido Republicano dicen que los indocumentados deberán regresar pronto a sus países. Entonces, si usted vino a los Estados Unidos ilegalmente, entraste aquí como no tocaba, te vamos a volver a tu país. Según J.D. Vance, esta deportación aumentará los salarios y generará empleo para los estadounidenses. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que, por el contrario, el plan podría tener efectos muy negativos para la economía. La llegada de menos migrantes durante la pandemia supuso menos trabajadores para cumplir los puestos de trabajo. Esto resultó en más inflación, como reconoció el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hay muchas industrias que dependen de ellos, la construcción, comida, mantenimiento de los hogares. Y si esa mano de obra se va, no hay suficiente mano de obra en los Estados Unidos. Casi el 6% de los inmigrantes indocumentados trabajan en servicios de limpieza, comparado con el 2.37% de inmigrantes con documentos o el 0.68% de los nacidos en Estados Unidos. Y en construcción, el 5.53% de los indocumentados trabajan allí, comparado con el 0.98% de los nacidos en Estados Unidos. Las mujeres estadounidenses han podido acceder a mejores posiciones al encargar parte del cuidado de sus hijos a inmigrantes. Y los hispanos, incluidos aquellos que están en situación irregular, ayudaron a sostener enormemente la economía estadounidense durante los tiempos más difíciles durante la pandemia. Los latinos contribuyen más de 3.2 billones de dólares a esta economía. Gastamos más de 3.4 billones de dólares. Cumplir con una de las mayores promesas de campaña podría significarle a Donald Trump un impacto negativo en la principal prioridad de los estadounidenses, la economía. En Washington, María Molina, Univisión. Hora política con la renuncia de Matt Gaetz a su nominación como fiscal general. Ahora es Pam Bondi la elegida por el presidente electo para la Secretaría de Justicia. Sin embargo, todavía hay vacantes para algunas secretarías y se perciben cambios en el FBI. Pedro Rojas desde Washington nos cuenta del más reciente anuncio. El presidente electo Donald Trump
ofreció a Scott Bessent el puesto de secretario del Tesoro. Bessent es un experto en manejo de dinero. Trump también, al parecer, modificará el liderazgo del FBI. Va a despedir al actual director Christopher Wray y lo reemplazará con un aliado cercano. Para subdirector de esa agencia se especula nombra al controversial miembro del movimiento MAGA, Kash Patel. Además, Trump podría ofrecer a la ex senadora de Georgia, Kelly Loeffler, la Secretaría de Agricultura. Aprendió hace 8 años que es importante arrancar con su agenda legislativa y administrativa lo antes posible. El excongresista Matt Gaetz, quien retiró su nominación a fiscal de la nación tras ser señalado de pagos a trabajadoras sexuales, sexo con menores y consumo de drogas, dijo que no regresará al Congreso en 2025, a pesar de haber sido electo de nuevo. Continuaré en la lucha, pero desde otro lugar, expresó. Pam Bondi, la ex fiscal general de Florida, reemplazó a Gaetz en la nominación y su nombramiento da alivio a republicanos que ven más fácil su confirmación. Bondi asesoró a Qatar y a otros gobiernos extranjeros y defendió a Trump en su primer juicio político. They threw due process, fundamental fairness, and our Constitution out the window in the House proceedings. Echaron por la ventana el debido proceso, la justicia y nuestra Constitución en este procedimiento, dijo en esa ocasión Bondi. Analistas creen que Susie Wiles, la jefa del nuevo gabinete de Trump y amplia conocedora de la política de Florida, fue fundamental en el nombramiento de Bondi. La nominación de Pete Hegseth al Departamento de Defensa es altamente polémica por su rechazo a que mujeres participen en combates y por el reporte policial que afirma que presuntamente asaltó sexualmente a una mujer. Y es que la lucha por las nominaciones de Trump apenas comienza y será en los primeros días de enero cuando el Senado inicie las audiencias para culminar este proceso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. El juez de Nueva York, Juan Merchan, aplazó indefinidamente la audiencia de sentencia de Donald Trump en el caso de los documentos financieros alterados para pagar por el silencio de Stormy Daniels. La defensa de Trump puede pedir que el caso se anule, pero no tiene mucho tiempo, como nos informa Fabiola Galindo. Es un triunfo legal para el presidente electo. El juez, que supervisa el único juicio penal en el que Donald Trump fue encontrado culpable de 34 cargos, ha postergado la sentencia que debía ser emitida la próxima semana y, según juristas, pone a Trump por encima de la ley. La decisión de la Corte Suprema dándole al presidente inmunidad en actos oficiales y el hecho de que uno de los testigos en el juicio en contra de Trump era parte del staff de la Casa Blanca cuando testificó, pues ha hecho que ahora se cuestione si el veredicto es válido o no. El juez Merchan aceptó la solicitud de Trump de presentar una moción para desestimar el caso, ordenando que presente sus documentos antes del 2 de diciembre. El juez Merchan tiene dos opciones, o aceptar el argumento de los abogados de Trump y desestimar el caso por completo, o darle a ellos la oportunidad de apelar. Y probablemente no tengamos sentencia hasta que terminen esas apelaciones. En este juicio, Trump fue hallado culpable de falsificar documentos comerciales para comprar el silencio de 2 mujeres, incluyendo del de Stormy Daniels, sobre una supuesta relación extramarital antes de las elecciones de 2016. El juez Merchan también postergó su decisión sobre la inmunidad presidencial y no fijó una nueva fecha para la sentencia. En un comunicado, la campaña de Trump dijo: el presidente obtuvo una victoria arrolladora, ya que el pueblo estadounidense ha emitido un mandato para devolverlo al cargo y deshacerse de todos los restos de los casos de caza de brujas. Además, Trump ya ha manifestado sus intenciones de nombrar a los abogados que lo representaron en este caso para posiciones de alto rango en el Departamento de Justicia de su nueva administración. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Donald Trump se convertirá en la persona de mayor edad en empezar su gobierno como presidente. Tendrá 82 años cuando entregue el poder, unos meses más que el actual presidente Joe Biden. Así que le pregunté a un experto en nueva longevidad, el doctor Diego Bernardini, si no se está forzando demasiado la idea de ser productivos en la segunda mitad de la vida. Y esto me respondió. Al presidente Biden se lo criticó mucho por la edad, pero el presidente Trump tiene apenas unos años menores. Médicos analizaron los files, las historias clínicas de ambos y decían que desde el punto de vista de la personalidad y los antecedentes de salud, el futuro de Trump, de alguna manera, en la salud, desde la salud, estaba más comprometido que el de Biden.
porque tiene otro tipo de personalidad, porque tiene sobrepeso, porque tiene otro tipo de hábitos de vida. ¿No estamos empujando esta idea de la nueva longevidad demasiado? Yo creo que para cada cosa en la vida hay un determinado tiempo. Y yo creo que para un rol tan fuerte, tan importante, tan definitivo como una presidencia de un país como este, tenemos que empezar a replantear esto. Esto y más este domingo aquí por Univisión. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La Biblia estará en el currículo académico de las escuelas públicas de Texas desde agosto de 2025. Así lo aprobó el Consejo Estatal de Educación de ese estado. De esta manera, Texas se suma a otros estados liderados por republicanos que le dieron más presencia a la religión en las escuelas públicas. Desde Austin, Lidia Terrazas tiene reacciones. A pesar de una lluvia de críticas, Texas aprobó un plan de estudios que incluye enseñanzas bíblicas para estudiantes de kinder hasta quinto grado en sus escuelas públicas para el próximo ciclo escolar. El plan educativo denominado Bluebonnet Learning fue aprobado por funcionarios de la Junta de Educación de Texas con 8 votos a favor y 7 en contra, por lo que ha sido añadido a una lista de materiales académicos opcionales para los distritos escolares. Pone a Texas en el centro de un movimiento nacional para usar las escuelas públicas para promover agendas religiosas. Esto intensifica el debate sobre las enseñanzas religiosas en las escuelas. Aunque la opción no es obligatoria, el Estado pagaría a los distritos escolares entre $40 a $60 por estudiante si la eligen. Están incentivizando a los distritos escolares con más fondos. Esto es problemático porque nuestras escuelas públicas no tienen los fondos suficientes. Cientos de personas testificaron al respecto, y es que el material ha sido fuertemente criticado por supuestamente centrarse en el cristianismo más que en otras religiones. Aún así, algunos padres y abuelos en Texas dicen estar de acuerdo independientemente si este favorece a una religión más que a otra. Muy importante que tengan en las escuelas para que los niños vayan teniendo un poco más de respeto. Mientras que esté uno hablándole a los niños, van a pensar que sí existe el mal. Otros están en desacuerdo. Yo los llevo a la iglesia y yo trato de darles la mejor educación que pueda, no el gobierno. El plan de estudios enseñaría a los niños de kinder sobre la regla de oro utilizando textos del Nuevo Testamento, mientras que los estudiantes de quinto grado estarían expuestos a pasajes bíblicos como la enseñanza del hijo pródigo, derivada del libro de Lucas. El pasado jueves, el superintendente del estado de Oklahoma anunció la compra de cientos de Biblias para estudiantes de preparatoria en su más reciente esfuerzo de incorporar la Sagrada Escritura en los planteles escolares de ese estado. Y es que Texas, Oklahoma y Luisiana están entre los estados que han implementado la Biblia y otras doctrinas religiosas en las escuelas. En Austin, Texas, Lidia Terrazas, Univisión. También en Texas, el cuerpo sin vida de un bebé fue encontrado en un camión de basura en el condado Ellis. Recolectores reportaron el hallazgo a la oficina del alguacil, que ahora investiga su identidad y procedencia. Estados Unidos está enfrentando múltiples brotes de E. coli en las últimas semanas vinculados con zanahorias, carne molida y hamburguesas. Y algunos casos han terminado en muertes y hospitalizaciones, como reporta Dulce Castellanos. 167,000 libras de carne molida de la empresa Wolverine Packing están siendo retiradas por una contaminación de E. coli. 15 personas se enfermaron en Minnesota, pero los productos fueron distribuidos a restaurantes en todo el país. La mayoría de la gente que se infecta de la E. coli va a tener síntomas leves. Estamos hablando náusea, vómito, diarrea. El problema es que cuando una persona consume estos productos, la bacteria se reproduce en su cuerpo, puede causar una toxina que se llama Shiga, y esta toxina puede llevar a que alguien tenga fallo de los riñones. El retiro de más de 100 productos de Wolverine Packing es el más reciente y la carne molida se suma a la lista de alimentos contaminados por las bacterias E. coli y Listeria, que se han detectado en los últimos meses en zanahorias orgánicas, cebollas de las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald's y en carnes frías. Hay mucho procesamiento de la comida y la comida tiene que procesarse rápido. Entonces, cuando se procesa rápido, hay veces no se siguen las mismas reglas. La cepa de E. coli asociada con la contaminación de la carne molida es la misma que se vinculó con una contaminación de cebollas de las hamburguesas. Ese brote enfermó a más de 100 personas. Se está mirando en todo, mucha contaminación, en lo que recomiendan que coma uno saludable, verduras, frutas, y es en lo que resulta más contaminación. Entonces, ¿qué va a comer uno?
Estos brotes son alarmantes para la población, pero los expertos dicen que en los últimos 20 años las agencias alimenticias han mejorado la detección de bacterias y cuando se emite un retiro es porque los sistemas para detectar una contaminación están funcionando. En un comunicado, una portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que el suministro nacional de alimentos sigue siendo uno de los más seguros del mundo. Se recomienda desechar cualquier alimento que esté en una lista de retiro y desinfectar las cocinas y superficies para evitar esparcir las bacterias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Por cierto, los CDC dieron por terminado el brote de listeria relacionado con productos Boarheads que provocaron 10 muertes y 60 hospitalizaciones en 19 estados. Según autoridades, los productos actuales son seguros para el consumo. Los Centros para el Control de Enfermedades también reportaron el primer contagio de gripe aviar en un niño en Estados Unidos. El menor presentó síntomas leves y se recupera en su casa en California. Las autoridades sanitarias investigan un posible contacto con aves silvestres. En el país ya se han registrado 46 casos en adultos. Quizás le ha pasado, pero el Departamento de Justicia suspendió esos registros aleatorios de pasajeros que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, realiza en los aeropuertos. Un informe del inspector general dice que esos registros personales de la DEA podrían estar violando derechos constitucionales. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ofrecerá matrículas gratis para estudiantes cuyas familias ganen menos de $200,000 al año y aquellos cuyas familias ganen menos de $100,000 al año les va a cubrir alojamiento, comida y gastos para libros y extras. El plan comenzará el año escolar 2025. Este domingo en Aquí y Ahora, los narcotraficantes siempre están buscando nuevas maneras de mover los cargamentos de droga. Tiffany Roberts nos habla de una nueva narcorruta en un pacífico país de Centroamérica. Para muchos es un paraíso. Animales salvajes, vegetación exótica y vacaciones inolvidables. La presencia de poderosos carteles se está haciendo evidente en un país que no tiene ejército. La tranquilidad ha dado paso a la violencia, las amenazas y la muerte. He visto amigos matando amigos. En los puertos donde antes se exportaban frutas tropicales, ahora cruzan grandes cargamentos de cocaína que llegan a través de la nueva narcorruta. Aquí y Ahora este domingo a las 10 de la noche, 9 en el centro. El presidente electo Donald Trump nominó a Linda McMahon como la próxima secretaria de Educación, quien ya fue parte de su primera administración. Sí, es Jorge, aunque a ella se le recuerda más por su pasado vinculado a la lucha libre. Pero ahora su nombramiento también viene cargado de polémica por demandas relacionadas con abusos a menores. Vilma Tarazona nos amplía. Linda McMahon, la nominada del presidente Trump al Departamento de Educación, es más conocida por sus muchos años de experiencia como ejecutiva en el mundo de la lucha libre que por su experiencia en el campo de la educación. Fue cofundadora y directora de una empresa de lucha libre y por eso frecuentemente se la veía en el ring. La nominada aparece en este video siendo cargada por un musculoso luchador que después de jalarle el pelo la pone boca abajo y luego la derriba en el piso. Aquí aparece con su hija, quien como parte del espectáculo le da una cachetada y la tumba en el cuadrilátero. Después de discutir con un luchador, terminó brindando con una cerveza enlatada frente a los asistentes de la pelea. Dirigió la agencia de pequeños negocios durante parte del primer mandato de Donald Trump. Fue acusada junto con su esposo en una demanda por presuntamente haber permitido en el pasado que uno de los trabajadores en los espectáculos de lucha libre abusara sexualmente de menores que trabajaron ayudando a montar los escenarios de las peleas. La demanda dice que fue negligente y no protegió a los menores. De ser confirmada su nominación, tendrá la misión de reducir o eliminar con un golpe certero el Departamento de Educación, algo que Trump prometió hacer. Bueno, y la abogada Linda McMahon dijo que las acusaciones en la demanda civil contra su cliente son falsas y se hicieron hace 3 décadas. Asegura que está llena de mentiras difamatorias que no corresponden a la realidad. Regreso con ustedes. Gracias. Gracias, Vilma. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya llegó a Washington el árbol de Navidad de El Capitolio. Este árbol de 80 pies procede del Bosque Nacional Tongass de Alaska. Hizo parada en múltiples ciudades en su recorrido de más de 4,000 millas
hasta su destino. Bueno, luego será decorado con miles de adornos que fueron hechos a mano por las comunidades precisamente de Alaska. Llegó la Navidad. Y me parece increíble que venga desde Alaska hasta Washington, ¿no? Verlo pasar, que viene ahí el árbol de Navidad del Capitolio. Toda una ceremonia. Pero bueno, ya. Es que Navidad está aquí. Ya, llegó. Bueno, después de Thanksgiving. Primero a comer pavo. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.